Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué horas vayan ustedes a mirar el canal para escuchar el tema que voy a compartirles. Y también quiero darles un saludo fraterno a todos ustedes y animarlos a que se sigan cuidando. Hoy en día hay más contagios que en otras ocasiones y se nos recomienda que si no hay por qué salir a la calle, no salgan, quédense en sus casas. Pero también queremos animarles a que se cuiden espiritualmente, lean su Biblia y estén orando. Es parte de su forma de vida. Estemos en pandemia o no estemos en pandemia, usted tiene que estar orando y tiene que estar leyendo diario su Biblia. También queremos darle gracias a Dios por la bendición que Dios nos dio de enviar una camioneta llena de despensas y de ropa para Calacuaya, en donde la transportarían a Tabasco, que ya llegó la ayuda por allá y nos mandan las gracias. Gracias a ustedes, hermanos, que pudieron ofrendar en esta ocasión. Que Dios los bendiga y bueno, quiero que abran su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 13. En este verso vamos a basar el mensaje de este día. Al final tomaremos la cena del Señor, como espero que usted también la tome, para recordar lo que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Señor, en esta hora yo me acerco a ti nuevamente en el nombre de Jesucristo para darte gracias por la bendición que me das de poder servirte y de poder servir a mis prójimos, haciendo llegar el alimento espiritual a cada uno de ellos por este medio. Te suplico, Dios, que aún por este medio tu Espíritu Santo ministre a sus corazones, para que cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa reciban la palabra, pero también reciban la sanidad, reciban la liberación, reciban el consuelo, reciban la fortaleza que necesitan, Señor, cada uno de ellos. Oro a ti, Señor, para suplicarte que tu palabra sea sembrada por tu Espíritu Santo en sus corazones, para que cada uno de tus hijos y de tus hijas, junto conmigo, podamos entender que somos la sal de la tierra y que tenemos que cumplir con esa función, porque para eso tú nos pusiste en esta tierra, para eso tú nos pusiste y nos permitiste conocer tu palabra y aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, para que cumpliéramos con la función de ser la sal de la tierra en ese lugar donde vivimos y en todas partes de la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ustedes son la sal de la tierra, ese es el tema. Desde el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal, previo arrepentimiento, dimos el primer paso para tener la bendición de Dios. Al aceptar a Jesús, aceptamos también ser discipulados de acuerdo a la palabra de Dios y lo que implica. Y el ser cristiano implica también el compromiso de influir o impactar a otros para que vivan de acuerdo a la palabra, ya sea con el ejemplo o predicándoles para que se arrepientan, para que dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. El objetivo del tema es ser de bendición para otros. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En esta parábola vamos a basar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes. Bueno, estando Jesús en el monte, conocido como el monte de las bienaventuranzas, cerca del mar de la Galilea, y rodeado de una gran multitud, se dirigió a sus discípulos y les dio una serie de enseñanzas, entre las cuales está el que ellos serían la sal de la tierra. En otras versiones dice: ustedes son la sal del mundo. Con esta enseñanza, Jesús estaba comprometiendo a sus discípulos y a todos aquellos que se convirtieran a Él. Lo estaba comprometiendo a influir en el mundo
para que los demás también se convirtieran a Dios, para que se salvaran muchos. Esta influencia sería de por vida, y no les estaba dando una sugerencia, le estaba diciendo cuál sería su función de los discípulos, como cuál debe de ser la función de todos los cristianos que hoy en día están recibiendo este mensaje. En otras palabras, les dijo: ustedes deben de influir en toda la gente, siempre para bien. En la iglesia, para que sea santa la iglesia y no se corrompa. En la gente del mundo, predicándoles para que se arrepientan y así frenar el poder destructor del pecado y del diablo. Y de esa manera todas esas personas nos miren como una bendición y ellos también reciban bendición. Si no damos buen ejemplo o predicamos, no estamos cumpliendo con la función de ser la sal de la tierra. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, y lo vamos a leer solamente hasta el punto y coma, que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Eso qué quiere decir? Que si no se predica la palabra de Dios, si la gente se desenfrena y en lugar de menguar el pecado, aumenta el pecado. Si no damos buen testimonio o predicamos la palabra de Dios o la palabra profética más segura, que es la Biblia, a las personas que sabemos que no tienen a Cristo en su corazón y que están en pecado o que andan haciendo cosas malas, no estamos cumpliendo con la función de ser la sal de la tierra. Les tenemos que predicar. No podemos ignorar a la gente que vive a tu lado, a la gente que vive en esa colonia donde Dios te puso ahí o donde vives. No te puedes no puedes ignorar a esa gente. Tú o usted y yo tenemos que predicarle a cada uno de ellos, conscientes de que no tienen a Cristo en su corazón, conscientes de que si están en pecado necesitamos llevarlos a Cristo para que se arrepientan y lo reciban como Señor y Salvador personal, y de esa manera ellos empiezan a recibir bendición y te consideren a ti bendición. La sal no es antiséptica, sino aséptica. Lo antiséptico sirve para combatir la infección e impide la putrefacción. Tiende a curar lo que se ha infectado y restaurar lo que se ha podrido. Lo aséptico está libre de infección y putrefacción. No tiene gérmenes que puedan provocar una infección. Lo que hace es impedir que se propague la infección y se extienda la corrupción. Si alguien tiene una infección, la sal no la desinfectará ni la restaurará, pero sí puede impedir que se propague la infección o se extienda la corrupción. Entonces, si usted y yo somos la sal, debemos de ser o de cumplir la función de ser asépticos. No dejar que avance la infección, no dejar que avance el pecado, no dejar que se corrompa la iglesia, no dejar que se corrompa la sociedad. Nosotros tenemos que cumplir esa función de ser asépticos, frenando el avance del pecado y de la maldad. El significado de esta parábola es evidente. Jesús espera que los suyos, sus discípulos, actúen como una influencia buena para impedir que la iglesia se corrompa, para impedir que el poder del pecado se enseñoree de la gente. Tenían y tenemos que influir en los demás, enseñándoles a vivir cerca de Dios y de acuerdo a su palabra. Al decir a sus discípulos: ustedes son la sal, les dijo: ustedes tienen que predicar el evangelio con su boca y con el ejemplo. Hoy en día cada uno de nosotros, los cristianos, debemos estar influyendo en los demás
aún estando bajo la pandemia del COVID-19. Debemos estar influyendo en los demás, ayudándonos unos a otros y animándonos a leer la Biblia en casa y a estar orando en casa. Y cuando podamos reunirnos de forma normal, nos debemos de animar unos a otros a congregarnos y no adoptar la costumbre de dejar de congregarnos, como lo dice la Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versos 24 y 25, que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como cristianos debemos de cumplir con la función de influir positivamente, no solo para orar y leer y congregarnos cuando se llegue el momento, sino para estar en unidad y armonía en la familia o congregación. Aunque hoy no nos estemos congregando, hay que influir en los demás para que haya unidad y armonía, porque donde hay unidad y armonía hay bendición y vida eterna. Es así como estaremos influyendo en los demás para que se arrepientan y se salven y tengan la bendición de Dios, como lo dice el Salmo 133, versos del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Esto implica ser la sal de la tierra, y es muy bueno y agradable que los hermanos estén bien unidos y en armonía. Es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Y usted, precisamente hoy en día que está en casa debido a la pandemia, usted tiene que cumplir con esa función de ser la sal de la tierra, mirando o viviendo en armonía, poniendo lo que le toca a cada quien para que haya unidad y haya armonía en la casa. Pero también, hermano, hermana, para que de vez en cuando le hables a algún hermano, a alguna hermana, y animarle a que viva en unidad y en armonía, pero también animarle a que cuando termine lo de la pandemia no deje de estarse congregando, que no lo vayan a agarrar como costumbre. Esto de la pandemia, y debido a la pandemia dejamos de congregarnos por causas de fuerza mayor, pero una vez que termine la pandemia, usted y yo tenemos que regresar al templo, al lugar donde nos reuníamos para alabar y exaltar el nombre de Dios, y reunirnos para alabarlo y adorarle juntos en cuanto termine la pandemia. Entonces, ser la sal de la tierra es vivir en armonía en casa, pero también animar a los hermanos, animarnos unos a otros a estar en unidad y armonía, y animarnos también a que cuando termine la pandemia no dejemos de congregarnos y volvamos a congregarnos para que juntos podamos alabar y adorar el nombre del Señor y escuchar su palabra. Porque ahí, en un hogar donde hay armonía, donde hay unidad y armonía, en una iglesia donde hay unidad y armonía, ahí hay bendición y vida eterna. Esto implica ser la sal de la tierra, repito, y es muy bueno y agradable que los hermanos estén bien unidos y en armonía. Es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Ser la sal implica, repito, influir en los demás para mantener la unidad familiar y congregacional, y así ni la familia ni la congregación se echan a perder. Hoy, platicando con un hermano, vimos lo que dice Romanos 8:26, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Y nosotros estamos creyendo que aún esta pandemia va a traer mucha bendición a la iglesia, y es para bien de la iglesia y no es para mal.
Porque esto ha servido para que hoy, por este medio, hagamos llegar la palabra a ustedes, y ya no solamente la reciben ustedes, sino la están recibiendo otras personas que ni siquiera conocían la palabra, y hoy que nos están escuchando, pues se quedan sorprendidos porque ellos nunca habían escuchado un tema bíblico y ahora lo están escuchando y miran que no estamos hablando tonterías, estamos hablando las cosas que necesita recibir una familia para ser bienaventurada, para ser feliz. Y esto que estamos viviendo hoy, lo de la pandemia, pues creemos que es para bien, y se han salvado muchas familias en este tiempo, pero también se han sanado muchas personas por las cuales hemos estado orando de una forma milagrosa, y le damos la gloria y la honra al Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, me queda muy claro a mí y espero que a usted también. Significa ser una influencia positiva para los nuevos y los no muy nuevos creyentes, y para los vecinos, y para frenar a los que estén en pecado, y para que no se corrompa la iglesia y se mantenga santa, o sea, limpia del pecado. No me quiero poner como ejemplo, porque en un momento dado quien hace la obra es Dios, pero Dios puso en el corazón de Adriana y de su servidor, desde que llegamos y desde que estamos viviendo en Chilpan, desde que estuvimos rentando aquí en la calle Morelos, y después compramos nuestro terrenito en la Mariano Escobedo, por aquí cerca del templo, para aquellos que me están escuchando y que no conocen. Compramos un terrenito en la Mariano Escobedo, aquí en Tultitlán, y ahí vivimos, y a partir desde que llegamos ahí, nosotros entendimos desde hace mucho que recibimos un mensaje que Dios nos llamó, y a donde lleguemos debemos de ser bendición y debemos de frenar el avance del pecado. Y desde aquel entonces estuvimos predicando en Chilpa, estuvimos predicando en La Libertad, estuvimos predicando siempre, nunca dejamos de predicar, hasta que llegamos aquí a Chilpan, a la colonia deportiva, y ahí empezamos a predicar a la gente, y pues ahí surgió y ahí nació esta congregación, que ahora está recibiendo también la palabra, y espero que esta palabra les sirva a todos mis hermanos y hermanas que se congregan aquí, pero también a los que se congregan en el Rosario, en Chilpa, y a todos aquellos que se congreguen en cualquier lugar, en cualquier congregación. Que sepan que nosotros en un momento dado entendimos que teníamos que ser la sal de la tierra, y teníamos que ser de bendición, y teníamos que frenar el avance del pecado, y hasta ahorita creo que hemos tratado, y creo que estamos cumpliendo esa función, porque se frenó el pecado que estaba aquí en Chilpa, se frenó el pecado que se estaba cometiendo en Chinconcuac, en ese pequeño grupo, y se frenó el pecado que se estaba cometiendo en Santa María del Rosario, donde nos estamos congregando, o donde está otro grupo, aunque hoy no nos hemos podido congregar, perdón. Bueno, ese es el objetivo de ser cristiano y de ser la sal de la tierra: frenar el avance del pecado y ser de bendición para todos los habitantes donde tú vives. Regresando a la cita base de Mateo 5, verso 13, dice Jesús: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En otra versión dice: si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recuperará su sabor? Ya no sirve para nada y la gente la tira solo para pisarla. Aunque la sal es útil, puede perder su sabor, y una vez que lo pierde, ya no sirve para nada, se hace inútil. Así lo declaró Jesús. Se dice que cuando la sal pierde su sabor, si ésta se arroja a un campo, ésta
esteriliza el campo. En lugar de beneficiar, perjudica. Si la sal puede perder su sabor, también los cristianos que son permisivos consigo mismos, que no dan buen testimonio, que son indisciplinados, pueden perder el poder de frenar el avance del pecado. Y así como la sal esteriliza la tierra, la colonia, la ciudad, el municipio, así los que son permisivos consigo mismos esterilizan al pueblo o a vecinos. Repito, los cristianos que no ayudan a nadie, los que se han hecho insensibles a las necesidades de sus prójimos y que no dan buen testimonio, han perdido su sabor. Y miren cómo lo dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y termina diciendo, como para que usted y yo lo escuchemos claramente, que esto viene del Espíritu Santo. Hoy, aunque yo no los esté mirando, aunque no se esté congregando, aunque no pueda yo platicar con todos ustedes, de todas maneras el Señor dice aquí en su palabra, el que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga. Yo se lo pude decir a ustedes personalmente si nos estuviéramos congregando, pero ahora se los digo por este medio. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando la sal ha perdido el sabor, dijo Jesús, la echan fuera para ser pisoteada de los hombres. Cuando los cristianos dan mal testimonio y ya no ayudan a nadie, se están volviendo inútiles. Cuando no le predicas a la gente de Cristo, aún sabiendo de que se están perdiendo o que están en pecado, te estás volviendo o nos estaríamos volviendo inútiles. Y entonces seremos echados fuera del reino de Dios. Y aquí en Lucas capítulo 14, verso 34 y 35, concluye diciendo, el que tiene oídos para oír, ¿qué debe de hacer? Oiga. Usted le puede decir a su hermano o a su hermana que tiene a su lado, oiga, le están hablando, oiga. O oye, te están hablando. Tú tienes que ser la sal de la tierra. Tú tienes que influir positivamente para con los vecinos. Tú tienes que influir positivamente para con los de tu casa, para que haya unidad y armonía. Tú tienes que influir positivamente en la congregación donde te reúnes. Tú tienes que influir en tu comunidad para frenar el pecado y para que la gente reciba bendición y te consideren a ti como una bendición. Creo que de parte de Dios entendí, y espero que usted también, que Dios nos llamó para bendecirnos y para que seamos de bendición en cualquier lugar, en la tierra donde vivimos o llegamos a vivir. Y para confirmar lo que yo entendí, espero que usted también, aunque el lugar o ciudad o colonia sea mala, llena de gente que no da frutos de arrepentimiento, la Biblia dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso del 19 al 22, espero, repito, que usted también lo entienda como yo lo entendí. Aunque el lugar, ciudad o colonia sea mala, llena de gente que no da frutos de arrepentimiento, tenemos que ser
de bendición para esas personas y predicarles el evangelio para que se arrepientan, y de esa manera cumplimos con la función de la sal, frenar el avance del pecado. Vamos a ilustrar este tema de ser la sal de la tierra con lo que dice la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos del 19 al 22. Dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló el profeta Eliseo. La sal que vació el profeta, hoy en día somos los cristianos. Y creo que es por ello que Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Una tierra que está en maldición por el pecado de abortos, asesinatos, robos, secuestros, brujería, mentiras, drogas, violaciones, violencia, perversiones sexuales, divorcios, fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes son la sal y van a predicar con el ejemplo y van a influir para bien unos a otros, y van a predicar con su boca el evangelio para que los que están en esa situación de maldición sean benditos. Todos aquellos que están en pecado, esclavizados en algún pecado, están en una condición de estar en maldición. Pero ahora nosotros, que somos la sal de la tierra, tenemos el deber de predicar con nuestra boca, de ir a buscarlo si es necesario, obviamente respetando la sana distancia y con su cubrebocas. Pero igual quiero recomendarles, ahorita me están recomendando los médicos, los de la medicina, y nos está recomendando a todo México que no salgamos de casa. Entonces, el predicar el evangelio y el estar bajo estas condiciones no nos debe de quitar el ánimo para predicarle la palabra a aquellas personas que están en la condición de estar en maldición. Tenemos que predicarles para que se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo como Señor y Salvador personal, y de esa manera sean benditos. Tenemos que predicar. Usted puede hablarle por teléfono a alguien, o alguien que le habló para platicar con usted algún problema, o que están contagiados y todo. Usted le tiene que predicar a esas personas de Jesucristo y decirle lo importante que es que se arrepientan y reciban a Cristo como Señor y Salvador personal. Porque ese es uno de los primeros pasos que se necesita para que los enfermos sean sanados, para que los endemoniados sean liberados, para que los pecadores se salven, como lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15 al 17. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Usted y yo tenemos que cumplir con la función de ser la sal de la tierra, como viviendo, dando buen ejemplo, dando un buen testimonio en la casa, en la iglesia, donde quiera que te conozcan.
pero también tienes que predicarle el evangelio a tus vecinos, a tus parientes, la colonia donde vives. Todos deben de saber que tú eres cristiano y que tú predicas el evangelio. No solamente el predicar el evangelio no solamente le toca al profeta, no solamente le toca al apóstol, no solamente le toca al maestro, no solamente le toca al pastor o al evangelista. Todos tenemos que predicar el evangelio. Por eso Jesús aquí les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso de evangelismo, de evangelizar o de predicar el evangelio, es para todos. Todos tenemos que hacer obra de evangelismo. ¿Por qué? Porque somos la sal de la tierra y tenemos que influir y ser de bendición para la gente que nos rodea y que vive cerca de casa. Todos, repito, deben de saber en tu colonia, en tu municipio o en la unidad donde vives que tú eres cristiano y que tú predicas de Jesucristo y que eres una bendición. El profeta Eliseo pidió sal para sanar las aguas y estas fueran de bendición para la tierra. Y en el Nuevo Testamento Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. En otras palabras, ustedes fueron puestos ahí donde viven para bendecir a la gente con su forma de vivir, para que los que no creen, crean y reciban la bendición por medio de la fe en Jesucristo, quien se hizo maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. Usted tiene que bendecir a la gente que le rodea predicándole el evangelio. Dios le puso ahí, así como Eliseo pidió sal para sanar las aguas y estas fueran de bendición para la tierra. Así Jesús lo llamó a usted para que usted sea la sal de su municipio, la sal de su colonia, la sal en cualquier lado a donde usted esté. La sal, repito, la sal es cumplir con la función de la sal, que está en buenas condiciones, que cumple la función aséptica. Eso significa frenar el avance del pecado, frenar la corrupción, frenar la maldad. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos, hermanas que están en casa? Con el ejemplo y predicando el evangelio, para que esas personas reciban la bendición por medio de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal previo arrepentimiento. Y de esa manera usted frena el avance del pecado. Y de esa manera usted es una bendición para ellos y ellos también van a recibir bendición. Hoy nosotros somos la sal de la tierra. Y aquí está Damaris, está José, que también van a tomar la cena del Señor juntos. Pues ellos reciben el mensaje aquí directo, junto conmigo y con mi esposa. Y debemos de salir comprometidos a continuar cumpliendo con esa función de ser la sal de la tierra y ser de bendición para nuestros vecinos, ser de bendición para aquellas gentes para las que trabajamos, predicándoles el evangelio y llevándoles al arrepentimiento. Repito, hoy nosotros, usted y yo, somos la sal de la tierra, porque las colonias y ciudades de México están bien ubicadas, pero a causa del pecado están bajo maldición. Sin embargo, nosotros debemos de ser bendición para todos ellos y frenar el poder devastador del enemigo. ¿Cómo? Influyendo positivamente con el ejemplo y predicando el evangelio. Ser la sal de la tierra indica que debemos de tener una influencia saludable
unos sobre otros en la iglesia y sobre la comunidad donde vivamos. México o la tierra donde tú vives, hermano, hermana, en la colonia donde vives, ahí hay mucha gente que no conoce de Jesucristo. Hay muchas familias que pudieran estar viviendo en pecado y que en un momento dado estarían o deben de estar esperando la manifestación de los hijos de Dios, que les vayan a predicar el evangelio, que alguien se atreva. A lo mejor puede ser una familia que, pero son bien malos y han hablado mal del cristianismo y nos han atacado, pero ¿cuándo le has predicado? Atrévase a predicarle a sus vecinos y cumpla con la función de ser la sal de la tierra. A lo mejor hoy no le reciben bien el mensaje, pero usted ya llevó el mensaje y usted va a estar orando por ellos para que el Espíritu Santo obre en sus corazones y los convenza de que están mal y se arrepientan y reciban a Cristo como Señor y Salvador personal, a lo mejor en un tiempo más adelante. Pero el asunto es que usted vaya y siembre la palabra. Usted fue sembrado ahí y usted es la sal de la tierra que ha de servir para bendecir a sus vecinos y a sus vecinas, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares que no han conocido de Cristo y no lo han aceptado. Usted tiene que influir positivamente. Hermano, hermana, que te dices ser cristiano y eres cristiano, tenemos que cumplir con la función de ser la sal de la tierra. Y esto de la pandemia no nos lo va a impedir, porque podemos predicar el evangelio por teléfono, podemos predicar el evangelio de diferentes formas, cuidando aún la sana distancia. Nos ha tocado estar compartiendo la palabra en estos tiempos y le damos gracias a Dios porque hemos ganado algunas familias para Cristo, que esperamos que cuando termine la pandemia ya se puedan congregar junto con nosotros. En conclusión, si usted es cristiano, el mensaje fue para usted. Entonces, tanto usted como yo debemos de dar buen testimonio a propios y extraños. Debemos de predicar el evangelio a los de la tierra donde vivimos cada quien. Ahora, si no hemos dado buen testimonio, ni le hemos ayudado a nadie, o no le hemos predicado a nadie, a lo mejor es tiempo de pedirle perdón a Dios y empezar a dar frutos de arrepentimiento. Antes de que nos hagamos inútiles para los objetivos de Dios y seamos echados fuera como la sal que se echa a perder. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Yo te quiero animar que ahí donde estás, si no has cumplido con la función de ser la sal de la tierra, si no has predicado el evangelio con el ejemplo, o con tu boca predicándoles con la palabra de Dios, si no lo has hecho, yo creo que tienes que pedirle perdón a Dios junto conmigo. Ahora, si no hemos dado buen testimonio ni hemos ayudado a nadie o no le hemos predicado a nadie, es tiempo de pedirle perdón a Dios y empezar a dar frutos de arrepentimiento antes de que nos hagamos inútiles para los objetivos que tiene Dios y seamos echados fuera como la sal que se echa a perder. Cierra tus ojos ahí donde estás. Te quiero animar. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Te quiero animar a que revises tu corazón, a que revises tu conducta. Y si
Puedes reconocer que has cometido alguna falta con la boca, con los ojos. A lo mejor tuviste oportunidad de predicarle a alguien que vive cerca de tu casa o alrededor de tu casa o en tu colonia, en tu unidad, y no lo hiciste. Antes de tomar la cena del Señor, yo quisiera animarle a que le pidamos perdón a Dios y que demos frutos de arrepentimiento y empecemos a cumplir con la función de ser la sal de la tierra antes de que seamos echados fuera del reino de los cielos. Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele perdón a Dios. Vamos a tomar la cena del Señor hoy. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, ora a ti, Señor, para darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida para hacerme entender lo importante que es que yo tengo que levantar los brazos y seguir predicando el Evangelio y seguir dando buen ejemplo, siendo buen testimonio a mis vecinos. Tú has hablado a mi vida para que yo pueda ser la sal de la tierra, aún dentro de la congregación, animando a mis hermanos, a mis hermanas, a tus hijos y a tus hijas, a que lean la Biblia, a que oren y a que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre hacer, o que no vayan a tomar como costumbre el dejar de congregarse debido a la pandemia. Señor, yo he de seguir cumpliendo con la función de ser la sal de la tierra, influyendo en mis hermanos y hermanas que están en casa, para que ellos lean la Biblia, para que ellos oren, y para que cuando llegue el momento de que nos volvamos a congregar, lo puedan hacer y lo podamos hacer juntos para alabarte y adorarte, y continuar congregándonos regularmente para alabar y adorarte y escuchar la palabra juntos. Señor, aquí estamos. Oramos a ti para pedirte también que tengas misericordia y nos perdones las faltas que hemos cometido durante este mes, faltas de amor hacia la familia, faltas de amor hacia algún prójimo, las faltas que hayamos cometido con los pensamientos, con la lengua, porque a veces somos imprudentes y decimos cosas que no debemos de decir. A veces somos imprudentes y miramos cosas que no debemos de mirar. Yo ya aquí estoy, Señor, junto con la iglesia y junto con aquellos que están en casa, y te pedimos perdón por nuestras faltas que hemos tenido durante este mes, y te pedimos que nos limpies con la sangre del Cordero. Está escrito en tu palabra que antes de tomar la cena del Señor nos debemos de examinar a nosotros mismos para no tomar la cena indignamente, porque el que toma la cena indignamente, tu palabra dice que juicio viene sobre sí mismo, se acarrea sobre sí mismo, y por ese motivo de tomar la cena indignamente, muchos están enfermos, otros están debilitados y otros ya duermen. Señor, hoy vamos a recordar este memorial que nuestro Señor Jesucristo instituyó la noche que fue entregado. Pero antes de hacerlo, Señor, aquí estamos revisando nuestro corazón y siendo honestos contigo y con nosotros mismos, reconociendo que hemos fallado, y por ello, Señor, te pedimos perdón por las faltas que hemos cometido en este mes. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que no es cristiano escuchando este tema, lo quiero animar a que se arrepienta de sus pecados y reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal. Es así como usted que me está escuchando, o tú que me estás escuchando, recibirás el perdón de todos tus pecados y junto con el perdón la salvación de tu alma. Y es así
cómo vas a ser libre de toda maldición y del poder del diablo y empezar una vida nueva siendo la sal de la tierra o cumpliendo con la función de la tierra y bendecido. Porque el objetivo de que tú te arrepientas y recibas a Cristo es que empieces a recibir la bendición de Dios. Uno de los objetivos, porque el primer objetivo es que recibas el perdón, segundo objetivo, que recibas la salvación y la vida eterna, y el tercer objetivo es que recibas la bendición de Dios todos los días. Así es que tú que estás ahí en casa o escuchando este tema, si estás solo o acompañado, te voy a animar a que si quieres recibir a Cristo, déjame ser la sal de la tierra, déjame cumplir con la función de frenar el avance del pecado, de la corrupción, ganándote a ti para Cristo, ayudándote a dejar el pecado y la maldad. Yo te puedo guiar, pero como lo vimos y lo leímos hace un momento en la parábola de la sal, que termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Así es que ahí donde estás, yo te quiero animar a que te arrepientas. Déjate guiar, haz esta oración junto conmigo. Dile: Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora yo reconozco que he pecado y hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de los pecados que he cometido con la lengua, con los ojos, con mis acciones. Perdóname, Dios, tú conoces todos mis pecados y no te puedo ocultar nada. Perdóname por todos los pecados que he cometido, aun aquellos pecados que nadie conoce de mí, tú sí los conoces, por lo cual, Dios, ten misericordia de mí, perdóname. Y así como tú me perdonas, Señor, yo en esta hora suelto el perdón para mis prójimos, para mis deudores. Yo los perdono, Señor, de todo mi corazón, a todos aquellos que me lastimaron, me agredieron, me defraudaron, me humillaron, me pisotearon, me golpearon, me hicieron daño. Yo los perdono, Señor. A lo mejor me cuesta trabajo perdonar a alguien que me hizo tanto daño, pero sé que tu palabra dice que cuando estemos orando debemos de pedir perdón y perdonar, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco tú nos perdonas a nosotros. Y en esta hora, Señor, yo suelto el perdón para mis prójimos. Si ya pediste perdón y ya perdonaste, haz esta otra oración junto conmigo. Dile: Señor Jesucristo, en esta hora yo quiero ser la sal de la tierra, pero antes de eso quiero que entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. A partir de este día, Señor Jesucristo, solo a ti te reconozco como mi único Señor y Salvador personal, y te recibo en mi corazón. Amén. Así como estás, ya recibiste a Cristo. Si hay alguien ahí que conoce la palabra y que está junto de ti, ponte de acuerdo con Él para que Él te siga dando seguimiento y te ayude a entender lo que tienes que hacer, que tienes que leer la Biblia, tienes que orar. Entonces, mi hermano, mi hermana que está junto de alguien que recibió a Cristo hoy, ayúdele, enséñele, disipúlelo para que Él también sea la sal de la tierra y sea de bendición y tenga la bendición de Dios. Bueno, ahora vamos a participar de la cena. Voy a invitar a mi esposa a que pase y juntos demos gracias a Dios por esta bendición que nos da de poder participar de este memorial, y teniendo como compañía también
a José y a Damaris, que han estado tomando la cena del Señor junto con nosotros. Permítanme un momento, hermanos. Bueno, como lo hemos hecho y lo hacemos cada mes, para tomar la cena del Señor nos apoyamos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. En la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, versículo 23. Pero antes de ello yo quisiera que nos permitan dar gracias. Las gracias. Y Señor, cuán bueno eres, cuán grande eres. Queremos darte gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar en tu casa y por estos momentos, Señor, que tú has provisto los elementos para que nosotros podamos celebrar lo que tú hiciste en la cruz al entregar tu vida por cada uno de nosotros. Derramaste cada gota de tu sangre para pagar el precio de nuestra redención. Y Señor, no podemos menos que alabarte y agradecerte por ese amor tan grande. Señor, en esta hora, aun cuando ya nos hemos puesto a cuentas, una vez más lo hacemos, te pedimos perdón por todas nuestras faltas y danos la oportunidad de corregirnos en todas aquellas cosas que tengamos que hacerlo. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. En tu mismo nombre, Señor Jesús. Amén. Sí, Señor, como lo acaba de expresar Adriana, mi ayuda idónea, mi amada, mi esposa, mi amiga, mi colaboradora contigo. Señor, te doy gracias porque me permites participar de estos elementos. El pan que simboliza el cuerpo, tu cuerpo que fue crucificado en la cruz, y el fruto de la vid que simboliza la sangre que fue derramada en propiciación por nuestros pecados. Estos dos elementos nos hacen recordar todo lo que tú hiciste en la cruz, para que nosotros el día de hoy podamos ser la sal de la tierra y tener la bendición, tu bendición, y también ser de bendición para otros. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder participar de este memorial y recordar todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias. Amén. Bueno, y ahora dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiréis en memoria de mí. Bebamos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pues mientras estemos vivos y mientras no venga nuestro Señor Jesucristo,
estaremos recordando su muerte y resurrección, participando de la cena del Señor. Que el Señor les bendiga a todos y la paz de Dios sea con ustedes.